Los invito a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Pero antes de comenzar a leer la palabra de Dios, quiero traer algo de historia, recordar algo lo que sucedió en aquella época. Todos, por lo general, sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estuvo 400 años esclavo en el país de Egipto. Allí este pueblo estuvo durante 400 años. Y dice la palabra que Dios escuchó el dolor y el clamor de este pueblo y decide sacarlo de allí y llevarlo a la libertad. Lo saca, lo lleva al desierto, pero este pueblo se endurece su corazón. Y por eso el Señor permite que ellos estén en el desierto durante 40 años. De allí los saca, los lleva a la tierra prometida, sigue demostrando a su amor, su misericordia, e inclusive manda sus profetas, sus sacerdotes. Pero este pueblo siempre tuvo su corazón duro, difícil, complicado. Habían tiempos que aceptaban la corrección del Señor, la enseñanza, pero rápidamente se olvidaban y volvían al pecado. Y el Señor seguía teniendo paciencia, misericordia, seguía enviando sus profetas año tras año, inclusive siglo tras siglo, hasta que el Señor, viendo que este pueblo sigue con su corazón duro, no quiere entender, no quiere humillarse delante de la presencia de Dios, no quieren reconocer la enseñanza de Dios, Dios decide callarse durante 400 años. Así que Dios guarda silencio durante 400 años. No volvió a hablar, no volvió a enviar ningún profeta. Dios calló. Y durante esos 400 años habían líderes religiosos, habían sacerdotes, que de pronto en la sinagoga abrían la palabra de Dios, la predicaban, pero en el sacerdote no estaba el Espíritu de Dios. Allí esa palabra no estaba dirigida por Dios, era más bien lo que el hombre podía entender, era lo que le explicaba a aquellas personas que iban al templo. Y esto fue durante 400 años. Dios guardó silencio, no habían profetas de Dios. Y los sacerdotes y los ministros de la iglesia hablaban según su conocimiento y según lo que ellos podían entender. Pero sucede algo muy especial que vamos a comenzar a ver en el Evangelio según San Marcos capítulo 1. Y dice en el capítulo 1, comienza a hablar sobre la predicación de Juan el Bautista. Después nos habla sobre el bautismo del Señor Jesucristo. Nos habla sobre la tentación del Señor Jesucristo, de nuestro Jesús. Y después tiene un título que dice: Jesús principia su ministerio. Luego nos habla de que el Señor escoge sus primeros discípulos. Después, en el versículo 21, que es el que me interesa en esta noche, uno de los que me interesa, dice así la palabra, capítulo 1, versículo 21, Reina Valera. Dice: un hombre que tenía un espíritu inmundo. Entonces vamos a leer desde el 21 hasta el 26. Sí, hasta del 21 al 22. Y dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sabemos que, como expliqué antes, eran 400 años que Dios había guardado silencio. Al terminar esos 400 años, comienza el ministerio de Juan el Bautista, un profeta de Dios. Dice que antes y después no hubo como profeta
el Bautista. Y Juan el Bautista predicó la palabra de Dios. Y esa palabra, como era palabra de Dios, llegó a los corazones de los judíos, de los israelitas. Y dice que el pueblo salía al desierto a escuchar esa palabra. Salían a escuchar a Juan el Bautista porque entendían que era Dios el que estaba hablando. Y Juan el Bautista habló de arrepentimiento, habló de que venía el Mesías, pero la palabra de Dios no registra que haya realizado un milagro. Solamente hablaba de arrepentimiento y de que el Mesías venía. Pero comienza el ministerio de Juan el Bautista, lo desarrolla y pronto aparece el Señor Jesús. Ellos eran primos. Mientras el ministerio de Juan el Bautista comienza a decaer, comienza a crecer el ministerio de Jesús. Y Jesús va a la sinagoga y comienza a predicar y a enseñar. Y el mismo pueblo se da cuenta que ya este hombre llamado Jesús no les está predicando como los sacerdotes, ya no está predicando como los líderes religiosos, porque ellos se dan cuenta que este hombre tiene autoridad de Dios, que este hombre está siendo ungido por Dios, que este hombre no era igual que los escribas, era diferente, su predicación era diferente. Y dice ahí en la palabra, en el versículo 24, 26, que me interesa seguir, dice, diciendo, bueno, llega una persona diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Bueno, hay una persona que no puede resistir la predicación del Señor Jesucristo. Estaba endemoniado. Y ese demonio, cuando siente la autoridad de Dios, se manifiesta. No puede resistir la autoridad de Dios y sucede lo siguiente, diciendo, hermano, disculpe, sí, 24, 26, dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Seguimos. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Así que Jesús está predicando, está enseñando la palabra con autoridad. Está hablando el Hijo de Dios, está hablando el mismo Dios, le está hablando al pueblo. Y este hombre que está endemoniado, el espíritu, el demonio que está en él, no puede resistir y se manifiesta. Ya no está este hombre al frente de un religioso, está al frente del mismo Dios. Y ahí mismo el Señor Jesucristo lo manda a callar y lo manda que salga de este hombre. Y en el versículo 27, 28 dice lo siguiente. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Este pueblo estaba siendo impactado por esta cosa, por lo que acababa de suceder. Ellos habían pasado años, siglos sin ver esto. Era nuevo para ellos, era diferente. Y ven cómo el Señor Jesucristo tiene autoridad para reprender a espíritus y expulsarlos de la persona. Y comienzan a ellos a discutir entre el pueblo, las personas que estaban allí, de decir, ¿cuál es esta nueva doctrina que nunca la hemos visto? Y comienza a expandirse lo que el Señor Jesucristo había hecho. Y comienzan a preguntar, ¿con qué autoridad este hombre manda a callar a los espíritus? Están asombrados. Esto no había sucedido en aquella tierra. Pero llega y aparece el Señor Jesucristo y comienza a mostrar su gloria. Y el pueblo se impacta, comienza a ver ahí, todo el mundo está comentando lo que había sucedido. Pero no solamente sucede esto y lo que está hablando ahí en el San Marcos capítulo 1, sino vamos al capítulo 1, versículo 29 al 31. Al 31, sí.
Al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón Pedro, ¿no? Y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Así que el Señor Jesucristo ya había predicado, el pueblo habían visto que él tenía autoridad, vieron cómo él reprendía a los espíritus. Ahora va a la casa de Pedro y va a sanarla. Pero antes de esto, resulta que en el versículo 28, capítulo 1 del 28, mire lo que dice. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces ya habían sucedido varias cosas. Primero, la prédica, había predicado con autoridad, libera a una persona que estaba endemoniada, y al ver esto, la fama del Señor Jesucristo comienza a correr por toda la provincia de Galilea y a sus alrededores. Pasa esto y es donde va a la casa de Pedro, de Simón Pedro. Él va entrando con los apóstoles allí. Inmediatamente llegan unos hombres o unas personas y le hablan de que la esposa de Pedro tiene fiebre. Y dice que el Señor Jesucristo va, la toma de la mano y la levanta. Y es sanada. Podemos entender sin duda que estas mismas personas que fueron y le hablaron al Señor Jesucristo de que la esposa de Pedro tenía fiebre, esas mismas personas salieron a contar lo que el Señor Jesucristo acababa de realizar. Y esto es una noticia que rápidamente comienza a correr por las calles de Capernaum y comienza a extenderse, y comienza todo el mundo, y dice, ya no solamente predica la palabra con autoridad, no solamente expulsa demonios, sino que también sana. Y allí en el capítulo 1 del versículo 32 al 34, mire lo que pasa. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, sigamos. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa de Pedro. Apenas escucharon todo esto, y ya el pueblo estaba impactado por lo que el Señor Jesucristo venía haciendo, y cuando dijeron, este hombre también sana, viene toda la ciudad, todo el pueblo a la casa de Simón, de Pedro. Vienen en busca de Jesús. Y dice la palabra de Dios que muchos traían a personas enfermas y otros traían personas que estaban endemoniadas. Y sabemos que lo más seguro es que muchísima gente venía también a mirar a Jesús. Querían conocer quién era el que estaba haciendo esos milagros, quién era el que predicaba la palabra con autoridad, quién expulsaba a los demonios. Y muchos venían de pronto con un corazón esperando un milagro, otros venían a mirar a ver qué sucedía cuando alguien era liberado. Bueno, muchísimas cosas. Lo único que sabemos es que todo el pueblo estaba allí al frente de la casa de Simón. Y dice la palabra de Dios que en esa noche el Señor Jesucristo sanó y liberó a muchos. Y cada vez, si nosotros estuviéramos en ese momento, cada vez que Dios sanaba o liberaba a alguien, ahí mismo el murmullo de la gente comenzaba a salir y comenzar a decir, allí el Señor Jesucristo sanó a fulano, lo levantó, no caminaba, y ese murmullo se iba hacia la gente,
que liberó a Juanito, que liberó allí a tal, y eso iba saliendo, y los que estaban a la puerta, cerca de la puerta, querían entrar, y los que estaban atrás querían empujar, porque querían ver qué era lo que estaba sucediendo. Y muchos posiblemente se empinaban, miraban, trataban de ver qué era lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, porque ahí estaba la multitud, viendo lo que el Señor Jesucristo estaba realizando. No había sucedido durante mucho tiempo. Y sabemos que Dios sanó y liberó a muchas personas. No sabemos hasta qué horas, no lo dice la palabra de Dios. Pero sí dice que de muy de madrugada, inclusive de noche, se levanta. Se va para el desierto, para un lugar solitario a orar. Ahí sigue usted leyendo capítulo 1 del 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar del desierto y allí oraba. Seguimos con el otro versículo. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron: todos te buscan. Dejémoslo hasta ahí. Resulta que se levanta Simón, va a mirar si el Señor Jesucristo, el Señor Jesús está ahí en el cuarto. Cuando no lo ve, sale él y otras personas en busca de Jesús. Dicen que lo encuentran en el desierto. Y apenas lo ven, le dicen: Señor Jesús, toda la ciudad está en la casa esperándote. Allá te están esperando. Es lo que le están diciendo. Y le dijeron: todos te buscan. Como diciéndolo: ¿qué haces aquí, Jesús? Si la ciudad te está buscando, te necesita. Y Jesús lo voltea y lo mira en el versículo y les dijo, póngale cuidado a la respuesta de Jesús. Y les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto es. ¿Sabe qué sucedió con Pedro y los que estaban ahí? Comenzaron a decir: ¿cómo? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que dice? No pueden entender lo que Dios está respondiendo, lo que Dios, el Señor Jesucristo les está diciendo. Vámonos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Si ellos están en su cabeza, en su pensamiento, están diciendo: todo el pueblo de Capernaum te están esperando para que los sigas sanando y para que sigas haciendo liberaciones en ellos. ¿Cómo es posible que tú, siendo Dios, el Dios que ama, el Dios misericordia, los vas a abandonar? ¿Los vas a dejar? Están ahí listos. No necesitamos ir a recorrer. Ya aquí está la gente. No podían entenderlo. Pero el Señor Jesucristo le dice: para que predique, porque a esto he venido. ¿Sabe qué quería decir el Señor Jesucristo en ese instante? Él estaba diciendo en ese momento: yo he venido para que el pueblo conozca el amor del Señor. Esto era lo que Dios vino. El Señor Jesucristo vino a predicar del amor de Dios. El Señor Jesucristo vino a hablar de la misericordia de Dios. Vino a hablar de la fidelidad de Dios. Vino a hablar para que el hombre viera en su interior y fuera transformado. Vino a hablar de la nueva salvación, que era salvación por gracia. Vino a hablar sobre todo para que el hombre entendiera que estaba equivocado y que era necesario que se arrepintiera. Y que se humillara delante de la presencia de Dios y hablara y dijera: reconozco, Señor Jesucristo, que soy un pecador y necesito de ti.
Eso era lo que Dios les estaba diciendo a Pedro y los otros compañeros. Esto no es lo principal, a esto no fue lo que yo vine. Para mí lo primero es la salvación. Para mí lo primero es que necesito que esta gente conozca al Dios. Que conozca al Dios que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso es que he venido. Esto de sanar y liberar, Dios lo hace. Muchos podemos venir a la iglesia porque el hogar está que se destruye y Dios te va a dar sabiduría para que nuevamente el hogar sea de bendición. Dios te va a dar sabiduría para que el hijo que esté en drogas, tú lo puedas traer nuevamente con el amor de Cristo. Dios te puede solucionar el problema económico. Dios te puede quitar tantas cosas y bendecirte de muchísimas cosas. Pero el Señor Jesucristo, eso es lo secundario para Él. Y ahí está diciendo, yo no he venido a esto. Lo hago, pero es cosa secundaria. Yo he venido a predicar la palabra de Dios. Que usted aprenda en que haya un Dios que los ama. Un Dios que quiere transformar su vida. Y es que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 6 y vamos a leer el título que dice alimentación de los 5,000. ¿Se acuerda cuando Dios sale? Van más o menos 5,000 personas, están lejos de la ciudad y Dios le pregunta a los apóstoles qué hay para darles de comer y ellos no tenemos nada, solamente hay un niño que tiene unos panes y unos peces. Dios bendice, se multiplican todo esto, reparten y todavía sobra. Es un milagro grande y maravilloso. Pero vamos a mirar los versículos 14 y 15. Y esos 5,000 personas que fueron alimentados, miren lo que dicen en el 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Dios hizo este milagro, lo secundario. Y el pueblo se emocionó. Dijeron, este es el que necesitamos. Este es el que va a suplir nuestras necesidades materiales, físicas. Estamos buscando un Dios de esta manera y vamos a nombrarlo rey para que siga supliendo lo que nosotros queremos carnalmente. Y querían nombrarlo rey. Y el Señor Jesucristo dice que se aparta de ellos. Y ahí en el mismo Juan, versículo 14 al 15 dice, 14, bueno, ese es el que acabamos de leer. Ahora, vamos a Juan 6, del 24 al 30. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 24 al 30. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que
que da vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces les dijo, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra que Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Tremendo. Los alimentó y lo quieren nombrar como rey. Ahora vienen y lo buscan, porque esta es la historia, no leí toda la historia, porque es la historia cuando el Señor hace el milagro. Jesús manda a sus apóstoles que se monten en las barcas y vayan a la otra orilla, porque están al lado del mar de Galilea. Y a medianoche el Señor Jesucristo se va caminando y alcanza a los apóstoles. Entonces la gente había visto que los apóstoles se habían ido, pero Jesús estaba con él. Nunca se imaginaron que Jesús se había ido caminando sobre las aguas. Cuando ellos se levantan, no ven los apóstoles, ven a Jesús, dicen, ¿dónde está? Montémonos en la barca y vamos en busca del que suple nuestras necesidades, nuestros deseos. Y van y lo encuentran y le dicen, ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Rabí, ¿cómo llegaste aquí? Y entonces el Señor Jesucristo le dice, me buscáis porque os he dado de comer. Y les dice, buscad primeramente el reino de los cielos. Y ya no les agrada. Ya comienzan a no gustarles. Y entonces Él les dice y les habla que Él prácticamente es el Mesías. Y ya se olvidaron rápidamente del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y ya le dicen, hazme una señal. Y uno dice, no es lógico, lo quieren nombrar como rey. Lo están buscando desesperadamente. Ellos no pueden dormir y vienen y pasan el mar de Galilea, pagan, me imagino que tuvieron que pagar para llegar al otro extremo, hacen lo imposible y vienen a adorarlo, a exaltarlo, pero cuando Jesús los confronta, porque conoce el corazón, sabe por qué es lo que lo están buscando, entonces ya dicen, si quieren que creamos en ti como Dios, haz una señal. Querían más señal. Y esto era lo que estaba sucediendo en el pueblo de Capernaum, allí en Marcos. Ellos venían a buscar a Jesús es por el milagro y por la liberación. No estaban interesados que Dios les mostrara qué había en su corazón. No estaban interesados. Por eso los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Capítulo 4, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios conoce. Y dice que la palabra es viva, tiene vida en sí. Y ya cuando el Señor Jesucristo comienza a enseñar, a predicar, ya no sale una palabra muerta, una palabra sin fuerza. Ahora cuando el Señor Jesucristo comienza a predicar, sale vida de la palabra del Señor Jesucristo. Ya no es lo mismo, ya está ahí la autoridad, está el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo, y ya en la palabra del Señor Jesucristo hay autoridad y hay vida. Aquella persona que viene a la iglesia y se dispone a escuchar la palabra, y esa palabra penetra su corazón, y como lleva vida a ese corazón que estaba muerto espiritualmente, vuelve y nace espiritual. Aquella persona muerta espiritualmente vuelve a tomar vida. Esa palabra, cuando sale de la boca del Señor Jesucristo, esa esperanza que había muerta vuelve a vivir. La fe que se estaba perdiendo vuelve a comenzar a crecer.
Es que en la palabra hay victoria y vida. Y sigue diciendo allí, y es eficaz. Porque es que la palabra de Dios, como dice, espada de dos filos, penetra a nuestro corazón. Y ella nos muestra qué hay en nuestro interior. Ella es nuestro espejo. Y cuando nosotros estamos ahí escuchando la palabra de Dios y Dios nos está hablando, nosotros podemos mirar y poder mirar lo que hemos hecho en nuestro pasado. Estamos mirando, la palabra va hablando y nosotros vamos mirando y recordando lo que hemos hecho. Entendemos que hemos recorrido la vida sin el Señor Jesucristo y estábamos muertos en pecado. Y que íbamos de ruina en ruina, de escasez en escasez, de miseria en miseria. Y todo lo que emprendíamos íbamos mal. Porque es que sin el Señor Jesucristo, sin la palabra de Dios, hay ruina. Y Dios puede que tú vengas por el milagro financiero. Y Dios te puede bendecir. Pero si tú no permites que la palabra de Dios llegue con vida y te transforme, te cambie y esa palabra sea eficaz. Cuando habla de eficaz es porque la palabra de Dios te enseña, te corrige, te reargulle y te instruye en justicia. Pero si tú no permites eso, puedes tener dinero, poderte millonario, pero seguirás siendo espiritualmente muerto. Y a eso no vino el Señor Jesucristo. A eso no le interesa al Señor Jesucristo. Lo hace sí, pero eso es secundario. Porque durante todo el ministerio Él siguió haciendo milagros y liberando. Pero a eso no vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para que tú mires tu corazón. Y puedas verte y mirar, hombre, me he equivocado. Necesito de la presencia de Dios. Necesito que Él comience a corregir, a guiarme, a orientarme y transformar mi vida. Por eso es que ahí en el versículo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Muchas veces he dicho que cuando yo vivía con mi mamá en un tiempo en el Valle del Cauca, a mi mamá le decían, tan lindo que es su hijo, tan buena gente que es su hijo, no toma, no mantiene por ahí con malos vicios, no lo vemos con malas personas, vemos que trabaja, inclusive trae buenos mercados a la casa. ¡Qué maravilla de su hijo! Y yo me sentía andando por los cielos cuando mi mamá me contaba. Aquí está Fernando. Pero cuando yo comienzo a leer la palabra de Dios y la palabra y la espada de Dios comienza a penetrar en mi corazón, comienza a desnudarme y yo digo, Señor, terrible hay en mi corazón, qué cosa tan tremenda. Lleno de pecado, lleno de miedo, de angustia, de desespero, sin saber, sin amar la vida, sin amarme. Estoy en ruina, estoy en miseria, necesito de ti, porque me desnudó, porque pude entender que necesitaba del Señor Jesucristo. Quería un cambio, necesitaba del amor de Dios, necesitaba de la misericordia de Dios, necesitaba de la fidelidad de Dios, porque dice la palabra que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe por qué estamos acá. Y es que yo llevo 29 años y he visto muchas cosas. He visto gente que lleva también 15, 20 años. Posiblemente se salven, pero su vida ha seguido igualita como entraron. No han cambiado. No han sido transformados. Están buscando las cosas de este mundo. Están buscando el milagro, la bendición financiera, están orando por sus hijos para que salgan de las drogas, están orando allí, están orando acá, están preocupados por las cosas de este mundo, pero no están preocupados, no están buscando la palabra de Dios todos los días para que ella entre a su corazón y los transforme. Es que la palabra, como espada de dos filos, puede traer vida o puede traer muerte.
para aquella persona que entiende la palabra, que dice necesito del Señor Jesucristo, ya no quiero seguir con esta vida, he visto que voy de fracaso en fracaso, de ruina en ruina, las cosas salen siempre mal, inclusive de pronto he alcanzado cierta cantidad de dinero, tengo tales cosas, pero no hay satisfacción en mi corazón, siente mi corazón vacío, necesito de Dios, necesito de su misericordia, necesito de su abrazo, necesito sacarle una sonrisa a Dios. Esa persona, la palabra lo va a alimentar, la palabra lo va a darle vida, lo va a transformar, lo va a cambiar, lo va a llenar de fe, de paz, de gozo, de esperanza. Lo va a llenar, lo va a transformar. Y va a poder enfrentarse a la vida, pase lo que pase, suceda lo que suceda. El que está buscando el milagro, las cosas de este mundo, apenas llega y pasa el milagro y viene la prueba, comienza a decir, y este es el Dios que yo tengo. Dios, si yo fui a la vigilia, fui al ayuno, ¿y por qué pasa esto? ¿Qué está sucediendo, Señor? Y comenzamos a reclamarle a Dios. Y lo que sucede es que no hemos entendido la palabra de Dios. Pero el que ha entendido la palabra está gozoso en la escasez como en la victoria. Porque en Él hay paz, en Él hay gozo, en Él hay alegría, en Él hay victoria, hay amor y hay esperanza. Y su mirada no está puesta, porque aquí no está la eternidad. Aquí llegará el día que nos toque que partir al reino de los cielos. Y allí vamos a ser evaluados. Allí va a ser el resultado. Allí ya no hay nada más que hacer. Allí Dios va a mirar, ¿creyó o no creyó? ¿Entendió la palabra o no la entendió? Y vemos a Hebreos 3:15. Hebreos capítulo 3. Versículo 15 al 16. Que lo citó el pastor Satirio esta mañana. Dice así: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Perdón, estoy leyendo aquí 3:15. Entre tanto, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Escuchaban la voz de Dios. Y cuando Dios, la palabra entraba en su corazón, le mostraba lo que había en su corazón, que era altivez y orgullo, endurecían su corazón. Uno a veces ve que muchas personas son invitados a la iglesia y entran y vienen y se sientan y comienzan a escuchar la palabra. Cuando la palabra comienza a tocarlos, esa persona que es orgullosa, que es altiva, que cree que se las sabe todas, y cuando la palabra comienza a entrar en su corazón, dice, ese no soy yo no necesito de Dios. Y he visto mucha gente que se levanta y rápidamente se va, se endurece su corazón. La palabra para aquella persona que es humilde, la palabra penetra y lo transforma y le da vida. Pero aquella persona que es altiva, orgullosa, que cree que no necesita de Dios porque ha alcanzado un título, cierta cantidad de dinero, dice no necesito, y la palabra lo hace endurecer más. Y sale a veces con rabia, criticando lo que se predica, no creyendo la palabra de Dios. Necesitamos tener un corazón blando, que Dios pueda hablar. Por eso vamos al libro de Ezequiel. Mire lo que dice Dios. Capítulo 36. Versículo del 25 al 27. Mire lo que nos está diciendo Dios a mí y a ustedes.
Ezequiel capítulo 36 del 25 al 27. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué es el agua limpia? La palabra de Dios. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pondréis por obra. Oh, gloria a Dios. Pero ese es para aquella persona que tiene un corazón humilde y permite que la palabra de Dios penetre y que él pueda verse y no se llene de orgullo, de altivez y dice, ese no soy yo soy diferente. No, es para aquel que llega y dice, oh Señor, me arrodillo delante de ti, Padre, y reconozco que soy un pecador, necesito de ti. A ese Dios quiere levantarlo, a ese Dios quiere darle un espíritu nuevo. Y ese espíritu que Dios te va a dar, te va a levantar, te va a guiar, te va a convencer y te seguirá siempre contigo. Y no te va a abandonar, te consolará, te acompañará de día y de noche. Y te llevará poco a poco a la victoria. Irás caminando por el camino de la salvación, entendiendo lo que el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Él fue a salvar nuestra alma. Y para poder que esta alma sea salva, necesitamos mirar el reino de los cielos. Necesitamos mirar hacia el Señor Jesucristo para que Él pueda limpiarnos con su palabra. Y que este corazón que ha sido duro, un corazón que muchas veces escuchamos la palabra de Dios e hicimos lo contrario. Y Dios en ese momento permitió. Y de pronto fuimos engañados, maltratados. Y cuando ya sentimos, dijimos, uy Señor, perdóname. Y hubo nuevamente arrepentimiento para que la bendición de Dios viniera hacia nosotros. Yo los invito a ustedes que nos coloquemos sobre nuestros pies.